visitan por primera vez, quiero decirles que usted está llegando a un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios, punto número 1. Y punto número 2, donde creemos que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. Una manera de vivir 24/7. Y es por eso que aquí nos preocupamos mucho por enseñar lo que la palabra de Dios dice. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos ido avanzando. Estamos en el capítulo 9. Empezamos con una serie que se llama El Derecho de Dios. Y esta serie, bueno, esta es la tercera enseñanza, tercera predicación con el mismo tema. Como siempre, quiero hacer un pequeño recuento de lo que vimos la semana anterior. Dijimos que Dios tiene el derecho, por su soberanía, de hacer como Él quiere. Explicamos que nadie, ningún ser humano, tiene el derecho de replicar, cuestionar u objetar contra Dios por sus decisiones. Vimos cómo Pablo utiliza la analogía del alfarero y el barro para explicar y poner en contexto cuál es la relación del hombre con Dios. Dijimos que quien cuestiona a Dios tiene un valor más alto de sí mismo y tiene un mal entendimiento de lo que es Dios y de lo que representa. Dijimos que el alfarero representa a Dios y que el barro representa la pecadora y perdida humanidad. Explicamos cómo Dios de la misma masa hace tanto vasos para honra como vasos para deshonra. Y explicamos esto que es muy importante. Dijimos que todo ser humano nace como vaso de deshonra, porque todos nacemos pecadores separados de Dios. Sin embargo, Dios puede hacer del vaso de deshonra un vaso para honra y gloria de Él, si se le permite. ¿Sí? Explicábamos y poníamos este ejemplo de cómo Dios es un caballero. Usted no dejaría entrar a nadie a su casa si usted no quiere. Bueno, Dios no va a entrar a la casa de nadie ni al corazón de nadie si la persona no lo quiere y no lo desea y no se lo pide. Así es. Dios quiere que todos sean salvos. El problema, el que enfrentamos, es que no todos quieren ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero depende de la persona dejar de resistir la voluntad de Dios y doblar sus rodillas ante Él. El día de hoy, en esta tercera parte, vamos a ver cómo Dios tiene el derecho, fíjese lo que voy a decir, de tolerar a los malos para cumplir con sus propósitos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han hecho esta misma pregunta que yo me he hecho. Cuando vemos los índices de criminalidad, cuando vemos la maldad, cuando vemos cómo esto ha ido creciendo cada vez más, yo estoy seguro que usted se ha formulado esta pregunta: ¿por qué Dios, de una vez por todas, no hace a un lado el mal y a los hombres perversos? ¿Están de acuerdo que a Dios no le falta poder para hacer eso? ¿No se han puesto a pensar eso? Decir, ya, ¿por qué no termina de una vez por todas con esto? Por cierto, quiero decirles que el día de ayer me contactó el yerno de nuestro hermano Fernando Solís en Filadelfia, Celaya. Ellos iban de vacaciones, toda su familia, y ahí en Michoacán los bajaron con pistola en mano, los asaltaron, les robaron todas sus pertenencias y todo lo que traía. ¿Sí? Una familia pues entregada al Señor, que sirve al Señor. Uno se pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, hay una razón de mucho peso, y es lo que vamos a explicar en esta mañana. Abra su Biblia en Romanos capítulo 9, verso 22 al 24. Romanos 9, verso 22 al 24. Fíjese lo que Pablo está exponiendo aquí. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, retrotrayendo el ejemplo de Faraón. ¿Se acuerdan? Dice que endureció su corazón, y venía Moisés y le pedía que dejara ir a su pueblo, que Dios decía que dejara ir a su pueblo para que le fuera a servir. Y Faraón endurecía su corazón. ¿Cuántas veces hizo esto? 10. Yo pregunto, ¿por qué Dios, desde la primera vez que fue Moisés con Faraón para decirle esto, por qué no actuó Dios? ¿Por qué simplemente Dios no pisó a Faraón y ya? Porque no podemos olvidar que Dios tiene propósitos que quiere cumplir. Dios tiene propósitos que quiere cumplir. ¿Dios tenía propósitos que cumplir en la vida de Faraón? Sí. ¿En la vida del pueblo de Israel? Sí. En la vida de los egipcios también. Y en la vida de nosotros, al ver esos ejemplos, también. El propósito de Dios, si leemos la Biblia, entendiendo que la Biblia es una sola historia y que es un solo tema, el propósito de Dios es dar a conocer su gloria. Dios quería cumplir su propósito con todas las personas involucradas. En Éxodo 7, versículo 3, Dios platicando con Moisés, dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ya explicamos que cuando dice yo endureceré el corazón, no es que Dios incitó a Faraón a pecar, simplemente le está diciendo a Moisés que él va a permitir, ¿sí?, que Faraón endurezca su corazón. Punto. En Éxodo 10:1 dice: Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Capítulo 7 le dice que va en Egipto a mostrar sus señales y sus maravillas. En el capítulo 10 dice que va a mostrar en Faraón y en sus siervos sus señales. En el versículo 20 del mismo capítulo 10 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Qué interesante que Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón que deje ir a su pueblo, pero Dios permite que Faraón endurezca su corazón para que no los deje ir. Y uno puede decir, qué contrariedad. La Biblia está llena de contradicciones. No. A decir verdad, no. La Biblia no se contradice, es un libro perfecto. Versículo 27, capítulo 10. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios al permitir este endurecimiento de corazón? Ahí lo tenemos, en el mismo capítulo 10, en el verso 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, ¿para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová. Recordemos que el propósito de Dios es dar a conocer su gloria. Ese es su propósito. El hecho de que usted y yo seamos salvos, de que en un momento histórico en nuestra vida hayamos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tiene un propósito, y es dar a conocer la gloria de Dios.
donde no es conocida. Y Dios lo va a hacer no solamente a través de nuestras palabras, lo va a hacer a través de nuestra manera de vivir. Lo va a hacer a través de circunstancias que Dios va a permitir en nuestra vida para que la gente que nos rodea pueda ver su poder en nosotros. Esta situación que les toca vivir a estos hermanos amados tiene un propósito y es glorificar su nombre. Pudo haber sido peor, pero ahí estuvo la mano de Dios en todo momento, cuidando de esta familia. Ahí está. Una de las hijas estaba embarazada. Entonces, yo no sé qué situación usted esté viviendo, porque todos, en mayor o menor grado, siempre pasamos por situaciones adversas día con día. Pero lo que estamos atravesando, nomás piense que Dios tiene un propósito y que Dios lo está permitiendo. Es decir, Dios no se quedó dormido. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaba Elías con los profetas de Baal y que estaban danzándole ahí a Baal para que hiciera descender fuego del cielo, y que Elías se burla de ellos y dice, es que a lo mejor su Dios se quedó dormido, grítenle más fuerte, ¿verdad? No, Dios no tiene ese problema. Dios sabe perfectamente la situación que usted y yo estamos viviendo. A Él no se le ha olvidado, pero tiene propósitos que cumplir. En el capítulo 11, verso 9 de Éxodo 11:9 dice, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Mi pregunta es, ¿el pueblo de Egipto era un pueblo seguidor de Dios? Por supuesto que no. Egipto en la Biblia representa el mundo, representa el pecado. ¿Y qué era lo que Dios quería hacer? Multiplicar sus maravillas en medio de ellos. Tenía un propósito. Tenía un propósito. ¿Por qué quería multiplicar sus señales? Vamos a verlo. Leímos en Éxodo 7, verso 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Dar a conocer su gloria. Quería que la gente alrededor, al ver las señales y las maravillas que Dios estaba haciendo ahí, la gente a su alrededor pudieran conocer la gloria de Dios, pudieran saber quién es Dios, quién es el verdadero Dios. Cuando uno llega al pueblo, a la ciudad de Valladolid, y llegas a este lugar, a San Lucas, tú puedes ver que Dios está trabajando ahí. Por la construcción, por el trato que la gente recibe, por lo que se hace ahí. Por cierto, la iglesia de Scottsdale, Arizona, acaba de autorizar y de recoger una ofrenda de $146,000 que van directitos a la fundación para la construcción de los pisos, ¿verdad?, de hospitalización, porque ahorita es pura ambulatoria, entonces ya va a haber hospitalización, ya vamos a poder llegar a más gente. Cuando vean eso ahí, se van a dar cuenta que Dios está trabajando ahí. Son maravillas que Dios está haciendo ahí para dar a conocer su gloria. Ese es el único propósito. Es una fundación que no tiene sin afán de lucro.
Pero Dios quiere hacer maravillas en su vida y en mi vida, para que la gente que nos rodea pueda conocer la gloria de Dios. Éxodo 8:10. Y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Es un diálogo que sostiene Moisés con Faraón. Verso 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, dar a conocer su gloria. Capítulo 9, verso 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Verso 16, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Por qué Dios, desde la primera vez, no permitió que Faraón dejara ir a su pueblo? Porque Dios quería dar a conocer su gloria a través de las maravillas y de las señales que iba a hacer ahí en Egipto. Y la prueba está en que con todo ese pueblo de Israel que salió, también salieron muchos egipcios con ellos. También salieron muchos egipcios con ellos, que reconocieron a Dios como el único Dios vivo y verdadero. Ahora, regresando a nuestro tema, Pablo está argumentando el derecho de Dios, el derecho que Dios tiene de hacer las cosas. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Qué si Dios quiso soportar a Faraón todo ese tiempo? ¿A ti qué? Preocúpate tú por ser un vaso de honra. Ese es el punto. ¿Y qué si Dios quiere hacer notorias las riquezas de su gloria y las está mostrando con los vasos de misericordia que Él preparó? Dios tiene su propósito muy claro y definido: dar a conocer su gloria a todas las personas. Él tiene el derecho de utilizar a los vasos preparados para destrucción, inconversos, para lograr sus propósitos. ¿No fue lo que hizo con Faraón? Eso fue exactamente lo que hizo con Faraón. Y pudimos ver el resultado. Y no es que Faraón no tuviera oportunidad, tuvo 10 oportunidades. Pero Faraón decidió endurecer su corazón. Esto nos ayuda a entender, mis queridos hermanos, por qué de pronto sufrimos ciertas situaciones o a ciertas personas. Lo que nos ayuda a pensar en estos momentos de crisis es: Dios está en control de la situación y Él quiere dar a conocer su gloria a través de ella. Si tú estás en una situación difícil, complicada, en una situación de crisis, entiende que Dios está en control y que Dios quiere dar a conocer su gloria a través de esa situación. ¿Cómo lo va a hacer? Él es Dios. Tú simplemente espera y actúa todo conforme y de acuerdo a lo que la Biblia establece. Es todo. De lo demás Dios se encarga. Recordemos que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios quiere que más personas puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y esas situaciones muchas veces tienen ese propósito. Por ejemplo, la familia de nuestro hermano Fernando finalmente llegó a su lugar de destino, a sus vacaciones. Yo no sé, posiblemente conocerán gente en ese hotel y estoy seguro que van a platicar su experiencia. Y esa gente inconversa va a preguntar: ¿cómo es posible que después de haber vivido esto se vinieron de vacaciones?
ya nos hubiéramos regresado y hubiéramos perdido. No. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad que Dios está dando de dar a conocer su gloria por una situación de crisis. De decir, Dios está en control. Si perdimos esto, aquí estamos y Dios tiene el poder, si quiere, de restablecerlo. Y si no, no pasa nada. Aquí estamos, porque a Él le servimos. ¿Qué va a pensar esa gente? Ya se cumplió un propósito. ¿Pero qué si se regresan amargados? No, Dios, ¿por qué no nos cuidas? Oye, yo te estoy sirviendo y ahí estoy. Entonces, ¿de qué sirvió esa situación de crisis? De nada. La vivimos en vano. No permita que esa situación adversa no cumpla su propósito y su objetivo, el que Dios tiene. Dios está cumpliendo sus propósitos en el mundo. Uno de ellos es dar a conocer las riquezas de su gloria en todas las naciones. Y al estar cumpliendo este propósito, está siendo paciente porque quiere preparar más gente para su gloria. Y cuando decimos preparar, no es más que la gente reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Segunda de Pedro 3:9, yo sé que ustedes lo saben de memoria, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Mi pregunta ¿es tu mismo deseo? Porque si es tu mismo deseo, se tiene que notar al tú estarle testificando a tus familiares, a la gente que te rodea, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, tienes que estar llevando esta gloria. Es nuestra responsabilidad darla a conocer. ¿Qué estamos haciendo? Ahora fíjese lo que decía Pedro, no queriendo que ¿qué? Ojo, que ninguno perezca. Y cuando dice ninguno, es ninguno. Pablo decía, judíos y gentiles. En Dios no hay acepción de personas. ¿Están de acuerdo con eso? En Dios no hay acepción de personas. Repita conmigo, en Dios no hay acepción de personas. Eso dice la Biblia, Deuteronomio 10, 17 y 18, lo leo, no lo busquen. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Pablo en Romanos 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Yo quiero decirle lo que me pasó el domingo pasado. Cuando llegamos muy temprano aquí en la mañana, estaba una persona parada aquí enfrente. Llena de tatuajes. Y se acerca conmigo en la mañana. Me dice, usted es el pastor, ¿verdad? Le dije, sí, ¿en qué te puedo servir? Dijo, gracias, hermano. Quiero compartirle algo. Y digo, dime. Me dice, yo estuve por un mes viniendo a esta iglesia. Me sentaba ahí atrás. Nadie me saludó. Posiblemente por mis tatuajes. Lo que se me hizo raro fue que usted predicó y usted enseñó que esto no tenía nada que ver. Pero la congregación no lo entendió. Dice, gracias a Dios que soy salvo. Y esto lo hice en mi vida pasada. Dice, si muero voy a la presencia de Dios. Pero dígale a la congregación que si yo hubiera sido inconverso, por su falta de amor, posiblemente yo hubiera ido al infierno. Dios no hace acepción de personas, porque las hacemos nosotros.
Yo le dije, ¿sabes qué? En nombre de la iglesia te pido perdón. Yo no tengo ningún prejuicio. Dijo, yo lo sé, hermano. Yo lo sé porque yo lo escuché de usted. Dijo, pero la congregación posiblemente sí. Dice, mi esposa vive aquí a unas cuadras. No es creyente. Y yo no quiero que vaya a otras iglesias porque yo conozco de doctrina. Y yo escuché la enseñanza de esta iglesia. Dije, pues yo lo único que te quiero decir es que eres bienvenido. Bienvenido. Cuando quieras venir, las puertas están abiertas. Pero yo quiero decirle a la congregación, ¿y qué es si entrar un homosexual? ¿Qué vamos a hacer? ¿Esa gente no tiene derecho a conocer de Cristo? ¿Qué diferencia hay entre un pecado de homosexualidad y de un borracho? ¿O de un adúltero? El pecado es pecado delante de Dios. Y nuestra tarea es dar a conocer la gloria de Dios. Si ellos quieren arrepentirse, amén, gloria a Dios. Y si no, tendrán que darle cuentas al Señor. Pero usted y yo no podemos hacer acepción de personas. Que nos sirva de lección. Y cada persona nueva que entre por aquí, usted, hermano maduro, en vez de saludar a los que siempre saluda, vaya y salude a los nuevos. Ese es el deber ser. Eso es lo que Dios espera y es lo que Jesucristo haría. ¿Con quién estaba sentado Jesucristo? ¿Quién lo criticaba? Los fariseos. Son pequeñas cosas que hacen grandes diferencias, diferencias eternas. Eso me pasó el domingo pasado. Algunos de los judíos del primer siglo pensaban que solo a ellos era la promesa de Dios. Por eso es que Pablo está explicando que también para los gentiles, y que es por medio de la fe en Jesucristo. Y lo explica en Efesios capítulo 2, abra su Biblia, Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios 2:12. Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia en Éfeso, gentiles, de un contexto gentil, creyentes. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, se llama la iglesia, y haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces aquí vemos cómo Dios, a través de Jesucristo, derribó la pared intermedia de separación, porque si conocemos el contexto judío, entendemos que en el templo sí podían entrar los gentiles, pero hasta cierto punto había una pared, y de ahí en adelante solamente los judíos, igual las mujeres hasta cierto punto, porque nada más eran judíos y hombres. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Jesucristo se encargó de derribar todas esas paredes para que todos puedan entrar y participar de la bendición. Entonces, yo pregunto, si Jesucristo se encargó de derribar esas paredes, ¿quiénes somos nosotros para levantarlas? ¿Tenemos derecho de hacer eso? No tenemos ningún derecho. Perdón.
Muchas veces como creyentes actuamos de la misma manera que estos judíos. ¿Sabe por qué? Porque le compartimos el evangelio a la gente que se ve como nosotros o que piensa como nosotros. ¿Y eso es lo que Dios quiere? No, no. No es lo que Dios quiere. Por eso, estos viajes transculturales alumbran el entendimiento. Yo no sé, doctor, cuando tuvo la oportunidad de ir al Medio Oriente, a estos lugares, yo estoy seguro que regresó con una visión diferente del Evangelio. Cuando uno ve lo que está pasando en esos lugares. Yo regresé cambiado, y se los he dicho. No tenemos que ir tan lejos. Aquí mismo en Monterrey hay gente que no se ve como nosotros, que posiblemente no piensa como nosotros, ni habla como nosotros. Y esa gente también necesita el Evangelio. En nuestro propio México. Hemos hablado que el pueblo maya es una etnia, es un grupo de personas por las cuales también Cristo murió. Dios quiere dar a conocer su gloria a todas las personas. Pablo está explicando que Dios no es injusto si muestra su misericordia a unos. Ahí establece Pablo vasos de misericordia y vasos para destrucción. Pero no es que Dios los esté destruyendo, es que ellos mismos deciden no venir a formar parte o ser un vaso de misericordia. Todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa y cometemos pecados, y eso nos pone bajo el juicio de Dios. Estamos condenados. Dios mandó su provisión a Jesucristo y es la forma en la que muestra su misericordia para con los hombres. Pero otra vez, depende de cada persona acceder a esa misericordia, permitiéndole gobernar su vida. Dios no quiere condenar al mundo. ¿Eso está claro? El mismo Señor Jesucristo lo establece en su palabra. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, fíjese, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Algunas personas dicen, es que debe de haber algo en el hombre o algo que el hombre haya hecho para que Dios decida elegirlo. No, esto no es así, porque si no, entonces estaríamos sustentando que la salvación es por obras. Y la Biblia es clara. En Efesios 2, 8 y 9 nos enseña que dice: y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por la gracia de Dios. Lo único que tengo que hacer es acceder a esa gracia. ¿Cómo accedo a esa gracia? Reconociendo a Jesucristo como el único Señor y Salvador, que murió en la cruz por mis pecados, para darme la vida eterna. Pero tengo yo que pedirlo. Tengo yo que pedírselo. Dios le da la oportunidad a todos los hombres de poder ser un vaso de misericordia. Otra vez, el problema es que no todos quieren serlo. Pero ese no es problema ni de usted ni mío. Nosotros tenemos que ir a hablarle a todos los vasos.
y dejar que ellos decidan si quieren formar parte del equipo de Dios o no. Usted y yo no tenemos el poder de convencer a nadie. Eso es un poder que solamente el Espíritu Santo de Dios tiene. Pero el llamado que tenemos de parte de Dios es ir a hablarle a la gente. ¿A cuántas personas le habló en esta semana? ¿Con cuántas personas compartió usted el amor de Cristo? Ese sí es una responsabilidad que tenemos. Quiero concluir diciendo que Dios tiene su propósito muy claro y definido: dar a conocer su gloria a todas las personas. Él tiene el derecho de utilizar a los vasos preparados para destrucción, inconversos, para lograr sus propósitos. Si estamos sufriendo ciertas situaciones o a ciertas personas, pensemos, en ese momento de crisis, Dios está en control y quiere dar a conocer su gloria a través de esta situación. Deje que Él actúe. No quiere ayudarle a Dios. Dios no ocupa de nuestra ayuda. Él quiere mostrar sus maravillas. De nada servía que Israel hiciera una revolución en medio de Egipto. Eso no era lo que Dios quería. Lo pudo haber hecho si quisiera, pero lo que Dios quería era que sin Israel hacer nada, Dios mostrar su poder para dar a conocer su gloria. No le ayude a Dios. Dios quiere que sin usted hacer nada, Él quiere revelarse para que la gente a su alrededor, empezando por usted, entienda y reconozca que Él es el único Dios vivo y verdadero. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de poder congregarnos, de tener la libertad de reunirnos sin ser perseguidos, para escuchar tu palabra, para que tu Santo Espíritu trabaje en los corazones de cada uno de nosotros, Dios. Entendemos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que tú eres el único Dios todopoderoso. Eso no nos queda a la menor duda. Y queremos que trabajes en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Si bien es cierto que para ti nada te es oculto, tú sabes que hay situaciones adversas, difíciles, por las que pudiéramos estar pasando, pero tú las conoces y tú las estás permitiendo porque tú tienes un propósito: dar a conocer tu gloria a todas las personas. Pues te queremos pedir que nos ayudes a entender esto y a poder dejar que seas tú el que hagas tus maravillas en nuestra vida y a través de ella. Que te glorifiques en las situaciones que pudiéramos estar enfrentando. Sabemos, Dios, la responsabilidad que nos has dado de predicar el Evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a quitarnos cualquier prejuicio hacia algún tipo de personas con características diferentes. Ayúdanos a poder llevar el Evangelio, a predicar tu palabra, y que seas tú el que transforme sus vidas, como lo estás haciendo en las de nosotros, Dios. Padre Celestial, usa Filadelfia, Señor, para llevar tu nombre en las naciones, Dios. Ayúdanos a ser fieles en los compromisos que hemos adoptado, los locales, los nacionales y los internacionales, Señor. Ayúdanos a seguir haciendo discípulos. Ayúdanos a que nuestra vida refleje el crecimiento espiritual que tú estás dando, Señor. Por favor, bendice los diezmos y ofrendas que se han de levantar. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, Señor. Y no solamente dar en recursos, sino en tiempo, en dones y talentos, en actitud, por favor.
Padre mío, nos acordamos de nuestros hermanos de Celaya, de Fernando y su familia. Sé con ellos, Dios. Restaura sus emociones, cuídalos y guárdalos. Que en medio de la crisis disfruten este tiempo de vacaciones. Regrésalos con bien y restaura también su condición material, Señor. Tú eres el que tienes el poder. Es una familia que te sirve, que está entregada a ti. Nos acordamos de los que están padeciendo alguna situación de salud, pues glorifícate también en estas enfermedades y en estas situaciones. Que tu nombre sea glorificado a través de esto. Nuestro deseo es que tú los sanes, Señor, y los saques adelante. Ayúdanos a disfrutar este domingo en familia y nunca olvidando este propósito que tú tienes: dar a conocer tu gloria a todas las personas. En Cristo Jesús. Amén y amén.